Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Continuamos en un nuevo mensaje directo. Este día 6 de abril nos reunimos para hablar en esta oportunidad de la pandemia. Las cifras están a la baja, hay señales esperanzadoras que han permitido que el gobierno cree una nueva estrategia para combatir el COVID-19 con ciertas medidas más flexibles en comparación con lo que había antes. El uso de la mascarilla, que ya no es obligatorio en espacios públicos abiertos, es una de las principales novedades. Pero también queremos conversar acerca de esta visión general que tiene este gobierno, auspiciosa, optimista, modificando el plan paso a paso, quedándose con algunas disposiciones, creando otras, liberando los aforos en espectáculos masivos y con esto de la mascarilla. ¿Es posible seguir avanzando? ¿Hay que dejarlo hasta acá y esperar cómo se ve el panorama en las próximas semanas? ¿O por el contrario, no apresurarse y ir viendo caso a caso, región a región, comuna a comuna? Hoy todo el Biobío avanza a fase 4. No hoy día, pero a partir de las próximas horas, ya de este jueves tengo entendido, avanza toda la región del Biobío a paso 4, decía ahí la gráfica del MinSal. Bueno, vamos a conversar con actores que están ligados al mundo de la salud. ¿Qué opinan de esta nueva estrategia del MinSal para hacer frente a la pandemia? Nos acompaña en el estudio don Marcelo Llévenes, médico, director del CEFAM O'Higgins de Concepción. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludar. Muy buenas noches. Y también saludamos a través de Zoom a Priscila Inostroza, quien nuevamente está con nosotros, directora del Colegio de Enfermeras. ¿Cómo te va, Priscila? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muy bien, comenzamos de inmediato. A ver, don Marcelo Llévenes, ayer el MinSal dio a conocer un nuevo plan para hacer frente a la pandemia, con nuevas etapas, algunas acotadas, ya no son 5 como antes, y con ciertas medidas que son mucho más flexibles que hace un tiempo atrás, si lo compara uno con el gobierno de Sebastián Piñera y lo que hacía el ministro de Salud y su gente. Ya vamos a hablar específicamente de las mascarillas, pero en general, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que lo importante que se debe dar en cualquier plan nacional es que deben haber algunos elementos claves y que dicen relación con la situación epidemiológica global del país. Los aspectos geográficos también influyen y las tasas de incidencia que se producen en las diferentes zonas, porque ya hemos visto, como ha sucedido en el pasado, que hay zonas en que no están afectadas en un momento determinado y otras que sí tienen tasas de incidencia alta. Entonces, evidentemente, tienen que haber algunas medidas que son de carácter general para todo el país y otras que se deben adaptar a las realidades locales. Cada comuna y cada zona tiene una forma de abordar distinto, ¿no es cierto?, el problema según su distribución geográfica, la concentración poblacional, las tasas de incidencia de las diferentes enfermedades y los riesgos también inherentes a la transmisibilidad o a la transmisión de las enfermedades infecciosas. Pero eso usted lo dice para que se tenga cuidado de aquí en más y seguir mirando las diferentes zonas de este largo país, ¿o usted cree que esta nueva estrategia comunicada tiene esas falencias? O sea, lo que he señalado es que hay un plan general que debe permitir también la posibilidad de adaptaciones o de consideraciones locales. Ahora, lo que sí creo que es importante, lo basal en esto es la tasa de vacunación y la tasa de inmunización de la población, porque lo que está sucediendo hoy día es un escenario que yo creo que fue uno de los favorables en la administración anterior, que tiene que ver con la alta tasa de inmunización que finalmente se ha logrado en forma acumulativa en el tiempo, y eso
permite bloquear la transmisión de la enfermedad, y me refiero particularmente al COVID-19. Ahora, eso tenemos que también compatibilizarlo con las otras enfermedades infecciosas respiratorias que se transmiten en forma paralela. Doctor, pero ¿se entiende que este era el momento para poder ir avanzando? Porque estamos con bajos casos diarios, una buena cobertura de vacunación. Muchos dicen, si no era ahora, ¿cuándo? Yo creo que es importante considerar todas las variables y todas las opiniones que entregan los equipos asesores. Estas no son medidas que normalmente los gobiernos adoptan con consideraciones muy generales, sino que se tienen que evaluar distintos aspectos. Aquí hay una comisión que es la que entiendo yo que tomó la decisión y eso en consideración a estas variables que señalo. Reitero, aquí es importante la cobertura de vacunación, es importante las tasas de incidencia, que además pueden variar estas indicaciones en el tiempo, pero dan un marco en el cual se puede ir adaptando. Pero en resumen, acá había un equipo asesor, por lo tanto esto no es que se le ocurrió a la ministra de Salud de un día para otro. En ese sentido está apoyado en un grupo de personas que se supone son expertos. Así es, hay un comité asesor que justamente es el que entregó estas propuestas para que el gobierno pudiera adoptar algunas medidas como esta que se señala respecto de las mascarillas, por ejemplo, o de la forma de evaluar el plan paso a paso. Priscila Inostroza, ¿qué opinas tú de esta nueva estrategia del MinSal? Bueno, desde que asumieron las nuevas autoridades de salud, se había anunciado que iban a haber algunos cambios, ¿cierto?, de las medidas que tienen que ver con los instrumentos de gestión de la emergencia por pandemia. Y una de esas medidas es la modificación del plan paso a paso, pero yo creo que si bien está asociado, ¿cierto?, a una evidencia científica, asociado al tema de que existe una comisión nueva, que es la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, tal vez faltó algunos aspectos a considerar y tal vez se adelantaron un poco, según mi criterio, considerando que pronto se viene una nueva estación del año, en donde hay circulación también de otros agentes patógenos que afortunadamente en los años anteriores no ha sido no ha causado mayores estragos como ocasionaba habitualmente. Me refiero principalmente a la influenza. En ese sentido, el tema de haber tenido bajos casos de influenza en los años anteriores o casos no muy graves, yo creo que se debe principalmente también a una de las medidas que era el uso de la mascarilla. Entonces creo que el haber eliminado de cierta forma el uso de la mascarilla en algunas circunstancias podría traernos algunas consecuencias respecto de también otras patologías como la influenza que menciono. Tal vez podría haber sido un poquito apresurado, yo habría tenido un poquito más de cautela y haber tomado una decisión un poquito más tarde, de acuerdo a cómo se vaya dando el desarrollo de nuestra situación en salud, la epidemiología relacionada con el cambio estacional. Sí, ahora hay factores objetivos. Hay una baja de casos diarios, hay harta disponibilidad de camas críticas, yo digo harta, pero comparado con lo que tuvimos hace meses o el año pasado, y bueno, se mira mucho al mundo también. ¿Te parece que ahí puede cometerse un error también de comparar la realidad chilena con la de otros países? Por ejemplo, en Europa ya prácticamente nadie usa mascarilla en los estadios, en los conciertos de música, pero claro, vaya que tuvieron muertos esas naciones que sufrieron bastante, como Inglaterra, con Italia. ¿Te parece que acá, cuando se dice, no, es que en el mundo nos estamos comparando con quién no debiéramos compararnos? Yo creo que sí es positivo tener ese nivel de comparación. Nosotros somos un país que es, entre comillas, afortunado porque vemos lo que nos va a pasar en el futuro.
porque en Europa, ¿cierto?, tenemos el avance de la pandemia ha sido distinto al nuestro. Ellos comenzaron antes, por lo tanto, lo que va pasando en Europa siempre pasa en nuestro país tiempo después. Entonces, es como tener una bolita de cristal en donde vamos viendo lo que nos pudiese pasar a nosotros, y en base a eso deberíamos ir tomando decisiones para poder anticipatorias a lo que pudiese ocasionar. Y hemos visto que actualmente en muchos de los países europeos donde se eliminaba la mascarilla ya están nuevamente aumentando sus casos con la nueva variante que existe. Entonces, es complejo, yo creo, el eliminar a veces algunas medidas restrictivas, ciertas medidas de prevención, pues después cuando se tienen que hacer cambios, porque todo esto siempre es dinámico, ¿cierto? Y si quisiéramos volver a regresar al uso de la mascarilla, el cambio cultural puede ser complejo, puede que las personas sean más reacias, ¿cierto?, a volver a utilizar la mascarilla. Sí, de hecho, disculpa, dependiendo de las etapas. En aquellas zonas donde hay un alto riesgo sanitario, de nuevo la mascarilla obligatoria, incluso en lugares abiertos. Entonces, claro, se puede producir eso de un relajo y después no, si ya estamos libres. Le quiero preguntar estamos viéndolo, disculpa Francisco, para poder terminar eso. Y ya lo estamos viendo, porque ayer se hizo el anuncio y yo ya vi personas en la calle que andaban sin mascarilla, y los guardias de seguridad para entrar a un centro comercial les estaban diciendo, no, pero si esto es a partir del 18 de marzo. No, y además en lugares, el 18 de abril. Y además en lugares abiertos donde haya distanciamiento social, no en el paseo peatonal donde todos se pegan codazos. Creo que la comunicación no ha sido la correcta. Ya. No se ha dado el mensaje claro, conciso, porque además depende, como bien dices tú, de la etapa en la que se encuentra. Sabemos que lo que nos dijo la ministra es que cuando estemos en una etapa de bajo o medio impacto se va a poder circular en los ámbitos, en áreas, ¿cierto?, áreas libres, al aire libre, sin mascarilla, pero si es que existe un distanciamiento real de más de 1 metro. Sí. Marcelo Llévenes, vamos derechamente, doctora, a lo de las mascarillas. ¿Qué le parece esa medida? Bueno, tal como lo he expresado ya desde ayer y anteayer, cuando se dio a conocer esta noticia, a mí me parece que evidentemente tiene que evaluarse en qué escenario. Aquí estamos hablando de un escenario abierto, en donde hay una separación de más de 1 metro de las personas. Eso es lo que se ha señalado. No significa que la mascarilla no se use en lugares cerrados donde hay mayor hacinamiento. Ahí el riesgo evidentemente se incrementa en forma ostensible. Sí. De tal manera que además lo que debemos señalarle a la población, que aquellos grupos de mayor riesgo, personas que tienen enfermedades crónicas, creo que de alguna manera tienen que o deberían mantener el uso, ¿no es cierto?, de la mascarilla si es que hay mayor percepción de riesgo en su situación personal, o los que tienen problemas de inmunosupresión. Eso se hacía desde antes, esa recomendación desde antes de la pandemia, para evitar la infección por distintas situaciones o afecciones de orden respiratorio, ¿no es cierto?, transmisible. De tal forma que a mi juicio es una medida que debe ser manejada, yo creo que prudentemente, y debe ser evaluada. No lo veo yo como una medida permanente si es que hay, por ejemplo, un nuevo brote o la aparición de una nueva cepa a la que tengamos que enfrentar, y esta es una medida que nos permite controlar la transmisión de todas las afecciones de carácter respiratorio. Tiene que comprobarse si funciona o no, y si tenemos un aumento explosivo de casos, retroceder. O sea, yo creo que las medidas en salud pública y en este tipo de enfermedades evidentemente tienen que evaluarse periódicamente. Tal como ha señalado, entiendo, la ministra, se va a ir evaluando semana a semana. A mí me parece que eso es recomendable en circunstancias en que podemos encontrarnos con situaciones, ya sea de un nuevo brote o en que empecemos a observar incremento de casos. Lo que puedo decir sí
Yo hice un turno anoche y me correspondió compartir con otros colegas que fueran los que estuvieron viendo más directamente los casos, es que la incidencia por lo menos de los test de antígeno que estuvimos tomando en el turno, la verdad es que fueron bajísimas, la incidencia de casos nuevos. Ya. De tal manera que estamos, o sea, es evidente esta disminución de casos que estamos observando y probablemente estamos sí viendo otras enfermedades respiratorias que por los síntomas son confundibles. Eso es lo que observamos en la práctica diaria, digamos. Bien, vamos a hacer un alto breve y ya seguimos conversando. Hemos preparado muchas actividades en conjunto con el CADE, ya iniciamos las actividades de bienvenida, hemos tenido cursos, talleres y también actividades deportivas que ya se están desarrollando y que van a finalizar, ¿cierto?, la próxima semana con premiación y con un encuentro para todos los estudiantes. Tenemos una cantidad importante de actividades, a lo menos 30 actividades que están planificadas tanto de manera presencial como virtual, siendo las más preponderantes las actividades presenciales. Muchas de esas actividades fueron convenidas y organizadas con DICE, con los campus Chillán y Los Ángeles, también se suman en actividades, y a la fecha tenemos 2.558 estudiantes que se inscribieron para estas actividades y hemos tenido una convocatoria bastante grande. Les vamos a enseñar distintos puntos que son de importancia para los estudiantes debido a los distintos servicios que se entregan y también debido a la importancia histórica que tiene nuestro campus. Era una bonita instancia como para empezar a adaptarse un poco más a la universidad y que es como un mundo nuevo aparte del colegio. Obviamente siempre ha sido como un sueño poder entrar a esta universidad. Include, que es un programa que lleva varios años y funciona con profesionales voluntarios de distintas áreas de la universidad. Cuando se acercan les contamos de qué se trata, qué hacemos y aprovechamos de contarle también la articulación interna que tenemos en la universidad con otras reparticiones que también fomentan la inclusión. Bien, me parece excelente poder dar a conocer las diferentes agrupaciones que hay en la universidad y por lo demás poder darnos a conocer como una entidad que permite a los estudiantes desarrollar habilidades que van más allá de lo que desempeñan en sus carreras. En el caso de la orquesta, poder a lo mejor desarrollar nuestras habilidades artísticas, la pasión por la música que muchos tenemos. Fundamentalmente estamos centradas en entregar información, cursos que pueden realizar, en los cuales se pueden ir formando en temáticas de género. Estos cursos son abiertos a toda la comunidad, no solo a la universidad, también nuestro manual de buenas prácticas, el cual estamos promocionando para que lo puedan conocer. En general a mí me ha encantado porque como yo vine de Santiago a estudiar acá en la U de Conce, encuentro que, no sé, uno se siente mucho más acogido y todo. Conoce a los compañeros también de otras carreras, así que me encantaron. Volvemos a mensaje directo. Marcelo, Priscila, los voy a invitar a escuchar la opinión de Germán Acuña acerca de esta flexibilidad en el uso de la mascarilla para espacios abiertos, presidente del Colegio Médico, a quien no le gustó esta innovación que hace el MinSal. Hemos escuchado con preocupación el anuncio del gobierno de liberar de mascarilla en espacios públicos al país el 14 de abril. Nos parece que todo lo que le dijimos al presidente Piñera vamos a tener que decírselo también a este gobierno. Las medidas centralizadas, una sola medida y simultánea para todo el país, no es lo que queremos. Queremos que los territorios puedan tomar sus propias decisiones. ¿Qué opina de esas palabras, Priscila? ¿Coincides con él básicamente por el argumento anterior que nos entregaste? Está muteada al parecer Priscila. A ver.
Sí. Ahora sí, te escucho. Ahí sí. Sí, en parte, por lo mismo que mencioné anteriormente, el tema estacionario y el inicio de circulación de otros agentes infecciosos pudiese ser preocupante. En ese sentido, podríamos haber tenido un poquito más de cautela y haber esperado un poco más y habernos asegurado de tener una tasa de inmunización aún mayor a la que tenemos, porque si bien la tasa es buena, aún tenemos bastante población que no tiene su inmunización al día en lo relacionado con las dosis de refuerzo. En nuestra región es bastante alta. Y también han habido casos de reinfección también, que se ha estado dando principalmente en los grupos más jóvenes. Entonces, claro que podría haber sido un poquito más, haberse esperado un poquito la medida. Sin embargo, yo entiendo que esta decisión se ha tomado en base a estudios científicos y que se conocen, en donde se ha evidenciado que en las zonas, lugares al aire libre, la tasa de contagio, ¿cierto?, es menor, disminuye bastante notoriamente a la de un lugar cerrado. Y por lo que sabemos todos, que se trata de un virus de circulación aérea, por lo tanto, en espacios cerrados el virus permanece durante más tiempo. Así que yo creo que en la medida podría haberse esperado un poquito más, pero entiendo que está tomada de acuerdo a evidencia científica. Lo que sí, como bien decía anteriormente, creo que la comunicación de la información es importante, el mensaje que se entrega a la gente, porque muchas veces, bueno, lo que decía, que ya existe gente el día de hoy circulando sin mascarilla porque ha entendido mal el mensaje, la información. Y es claro que van a haber personas, seguramente parte de nuestra población, en donde se van a olvidar de andar con la mascarilla en la cartera, en el bolsillo, en el bolso, y cuando tengan que utilizarla, porque se dan cuenta de que a lo mejor están circulando al aire libre, pero no hay un distanciamiento eficaz, no van a encontrarla. Entonces, tenemos ese temor a que ocurra ese tipo de circunstancias donde las personas se relajen tanto que lleguen a olvidar que deben utilizar la mascarilla cuando hay gente muy cerca, donde no hay un distanciamiento efectivo, como ha mencionado la autoridad, que es mayor a 1 metro. Doctor Marcelo Llévenes, ¿cómo se puede mejorar la comunicación de las medidas de prevención frente al COVID? Bueno, yo creo que es importante que el mensaje, como bien dice Priscila, lo comparto, que sea claro y preciso. Eso se denomina comunicación de riesgo en epidemiología. Y la verdad es que tiene que ser entendible por todas las personas en pocas palabras. Y eso es lo que se debe señalar aquí. No se debe relajar las medidas básicas que se han señalado desde el principio de la pandemia, que además nos han permitido controlar otras enfermedades infecciosas. Creo que el aprendizaje que se ha hecho del uso de la mascarilla, cuando hay riesgo de personas que están en el entorno familiar, por ejemplo, que están resfriados o que están con síntomas, tos, como dice la gente, coriza o romadizo, ya alerta a los demás a tomar medidas de precaución. Y yo digo, hay muchas personas que llegan, incluso con pocos síntomas, a los servicios de urgencia, porque ya las personas en forma dirigida van a tratar de dirimir si tienen o no infección por COVID. Ese aprendizaje ya se hizo. Yo creo que es importante que las personas, si hay duda, consulten y usen los medios de protección, que se mantenga el lavado de manos. También hemos visto reducción de las enfermedades infecciosas transmisibles digestivas, incluso por lo mismo, porque la gente tiende a lavarse más las manos. Y lo otro, evidentemente, es la mantención de los altos índices de inmunidad. Yo creo que son las medidas esenciales para poder controlar esta pandemia. Idealmente, sobre el 95% deberíamos tener de inmunización con las dosis respectivas, por lo menos con 2 dosis hacia arriba, sí, en el país. Uno de los argumentos de Germán Acuña, evidentemente su declaración es mucho más amplia, acá por tiempo la cortamos, pero él decía, bueno, esta medida viene del nivel central y en su momento los alcaldes, otros actores, los CORE, pedían cierta independencia o autonomía de las regiones para poder establecer medidas locales. ¿Ese sería un buen camino, Marcelo? Evidentemente siempre tiene que estar ¿O el manejo tiene que ser centralizado?
Bueno, Chile ha logrado mantener una historia de buen control de las enfermedades infecciosas en forma global gracias a medidas de carácter nacional, de carácter universal, podríamos decirlo de alguna manera. Eso yo creo que es importante. Sin embargo, tiene que estar la flexibilidad para cuando se producen diferencias muy notorias en las tasas de incidencia, por ejemplo, y yo tengo que actuar localmente. Si por algún motivo hay aumento de la incidencia del COVID o tenemos nuevos brotes, tendremos que reforzar a los equipos técnicos. ¿Y escuchar a los actores locales? Exactamente. En ese caso yo comparto ese criterio de flexibilidad para efectos de la intervención oportuna de los equipos. Porque ¿qué es lo que alegaban los alcaldes? Que no se estaban entregando los recursos necesarios, ¿no es cierto?, ni se estaban ocupando las capacidades instaladas que tenía la atención primaria para poder abordar bien la pandemia. Ese era el reclamo de los alcaldes que pedían ser incorporados dentro de las estrategias del ministerio, y no estrategias centralizadas de un solo tipo para todo el país. Y hablando de escuchar, en algún momento lo conversamos, Priscila, la FENAT pedía que se le escuchara, la FENPRUS pedía que se le escuchara. ¿Al Colegio de Enfermeras se le está escuchando? Estamos en un nuevo gobierno. ¿Los han llamado? ¿El Ceremi de Salud? Esa es una demanda que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente, las comisiones que se establecen a nivel nacional, central, regional, no escuchan a otros intervinientes que sean interdisciplinarios. No hay una comunicación, no hay un trabajo interdisciplinario. Yo lo mencioné en alguna oportunidad, que incluso a mí en esta modificación del plan paso a paso, cuando las nuevas autoridades dijeron que iba a haber una modificación, yo pensé y tenía la esperanza de que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica incorporara otras personas, otros profesionales, que no necesariamente fueran del área médica, sino que también del área de la enfermería, que hemos tenido mucho que aportar en este sentido, y no solamente en el área clínica, sino que también en lo epidemiológico y en la gestión. Y además, ingenieros que tengan que ver con otras medidas, como por ejemplo la ventilación efectiva, que en otros países se está haciendo y acá lamentablemente no se ha considerado existiendo la evidencia científica. Entonces yo creo que esta modificación del plan paso a paso debió haber sido considerada, debió haber sido trabajada en esta Comisión Nacional con otros actores interdisciplinarios, y donde se tomaran también otras medidas que son la base para poder mejorar la situación pandémica. Antes, por ejemplo, de haber eliminado la mascarilla, a mí me hubiese gustado mucho, y a nuestro colegio le hubiese gustado, que existiese, por ejemplo, una normativa nacional respecto de la certificación de las mascarillas que se están vendiendo libremente en Chile. Sí, lo has dicho. Porque la verdad es que no existe ninguna certificación de que la mascarilla que yo estoy comprando realmente me protege, a diferencia de otros países en donde sí existe esta regulación. Y por otro lado, el tema de la ventilación en espacios cerrados, el tema de abrir ventanas, abrir puertas. La verdad es que la ciencia ha demostrado que no es tan efectiva. Existen otros mecanismos que tienen que ver con la concentración de CO2 al interior, el recambio de aire, y existe la tecnología para poder implementar estos equipamientos en lugares que sean cruciales, y no se ha hecho en ningún aspecto, no se habla de ello. Ya, o sea, hay que escuchar, pero multidisciplinariamente, no solamente a las mismas entidades de siempre. Nos tenemos que ir, así que te agradezco, Priscila Inostroza, siempre gentil, directora del Colegio de Enfermeras, por conversar con nosotros. Que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Don Marcelo Llévenes, se nos fue el programa, cortito, una recomendación para las personas. Sí, mantener esencialmente las medidas que hemos señalado, particularmente para los lugares cerrados. O sea, vamos a tener que seguir usando la mascarilla, mantener el lavado de manos frecuente, especialmente antes de alimentarse, e inmunizarse, mantener la vacunación. Eso es clave. Gracias a eso hemos logrado tener las tasas más bajas de letalidad o de mortalidad que otros países. Doctor Marcelo Llévenes, director del CESFAM O'Higgins de Concepción, gracias por venir. Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Buenas noches, sigan en compañía de nuestro canal.